Bueno, llegamos a la parte central del programa y me estoy refiriendo precisamente pues al conversatorio que vamos a tener con el doctor José Antonio Torres González en este espacio institucional de la Fundación Aprende Más, denominado Café Virtual con Aroma de Inclusión. Hoy desde el contexto internacional. Nos estamos conectando de manera muy particular con el apoyo de la tecnología. El doctor José Antonio se encuentra en la hermosa ciudad de Jaén y yo me encuentro en la cosmopolita ciudad de Madrid. Y desde estos dos escenarios vamos a desarrollar el conversatorio que hemos preparado intencionalmente en un tema que es de gran importancia en la educación en el día de hoy y que, como fue anunciado con anterioridad, lo hemos denominado la enseñanza basada en el diseño universal de aprendizaje como aquella herramienta que posibilita la educación inclusiva de calidad. Doctor José Antonio, un saludo para el grupo que se encuentra conectado y que nos está siguiendo por redes sociales en este momento y que quieren escucharlos y quieren conocerlos. Adelante. Buenos días, un placer estar con todos vosotros para poder hablar de un tema al que yo me dedico desde hace muchos años y por el que seguimos trabajando y luchando de manera constante, tanto aquí como en mis visitas que yo hago a países iberoamericanos, hermanos, y por tanto, pues estamos aquí para eso, para conversar sobre ese tema. Listo, Te muy bien. agradezco enormemente. Disculpe, queremos manifestarles, pues bueno, que estamos muy complacidos de contar con ustedes en este programa en el día de hoy como invitado especial. Vamos a iniciar, doctor, con una pregunta que considero yo que es una pregunta de contexto, con el fin de ubicar pues a todos los que en este momento nos están escuchando. Entonces, desde ese sentido, entonces sí quisiera saber desde qué paradigma se fundamenta el diseño universal de aprendizaje, básicamente en qué consiste y cuál es el objetivo en el marco de una educación inclusiva. Bien. El diseño universal de aprendizaje, formación curricular para todas las personas, como también se le está denominando, sale a raíz de lo que es la educación inclusiva. Por tanto, el paradigma que lo fundamenta es un paradigma basado en la teoría del aprendizaje de Vygotsky, de Ausubel, incluso de Gardner, es decir, teoría o paradigma constructivista, ¿verdad? En el cual el modelo es el aprendizaje significativo, el aprendizaje por descubrimiento, pero fundamentalmente el diseño fundamental, el diseño universal de aprendizaje consiste básicamente en una intervención global sobre entornos, sobre productos, servicios, con el fin de que todas las personas, independientemente de su raza, sexo, etnia o religión, puedan adquirir el bagaje cultural, las capacidades para que puedan disfrutar de su inserción social y educativa. Eso sería básicamente. No olvidemos también que junto a esto la educación inclusiva es fundamentalmente una cuestión de valores, ¿verdad? Claro. La justicia social, la igualdad de oportunidades, etc. Por tanto, todas estas reflexiones sitúan como un aspecto importante formar a futuros profesionales desde la educación superior en estos contextos, ¿verdad? Y claro, en ese sentido, el diseño universal, que es como un entramado terminológico, ¿verdad? La palabra diseño refuerza la idea de que se trata más de un proceso que de un reactivo, ¿verdad? Y por tanto también diseño universal hace hincapié en la diversidad de las personas que pueden utilizar un determinado producto, ¿verdad? Porque el diseño universal no solo se aplica en la educación, también se aplica en la arquitectura, en la medicina, en todos los sitios, ¿verdad? Los problemas de accesibilidad así lo manifiestan. Por tanto, es un término que se ha aplicado al ámbito educativo, lo implantó la Organización Mundial de la Salud en el año 2001 y después la UNESCO, la ONU en el 2006, y lo que trata de hacer es dar oportunidad, participación a todas las personas en el ámbito de su proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad?
Después podremos ver, porque entre los principios del diseño universal de aprendizaje, podemos observar cómo se relaciona con las neurociencias, ¿verdad? Y de ahí veremos luego algunas cuestiones. Listo, muy bien. Bueno, yo quiero aprovechar precisamente por esta temperatura muy fresca que hoy en día hay en Madrid. Me imagino que usted también la va a estar disfrutando en Jaén. Quiero Estamos a 12 grados. compartir desde la virtualidad este café que, bueno, de consentimiento colombiano, pero desde Madrid, España. Gracias. Muy bien, doctor, yo quería referirme de manera muy particular antes de un momento histórico que podríamos decir en nuestro país, que fue la derogación del decreto 1421, el 29 de agosto del año 2017, pues ya se venía hablando del tema del diseño universal de aprendizaje. Pero a partir de este decreto hemos visto un gran reconocimiento sobre la metodología que con él trae consigo y de igual manera, como usted lo había dicho, sobre los principios que lo fundamentan. ¿Cuáles son esos principios que fundamentan el diseño universal de aprendizaje que nos permita de una manera holística, pues considerar a todas las personas en los procesos de enseñanza y aprendizaje? Bien. Hay tres principios fundamentales en el diseño universal de aprendizaje que tienen que ver con tres momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje. El primer principio tiene que ver con el qué del aprendizaje, es decir, la percepción y la comprensión, si lo relacionamos incluso con las redes neuronales de reconocimiento. Un segundo principio es el cómo del aprendizaje, el cómo aprender, que está relacionado con las estrategias y la planificación de las actividades de enseñanza-aprendizaje. Y, muy importante, un tercer principio es el porqué del aprendizaje, que está relacionado con la motivación, la implicación, la participación de todo el alumnado. No digamos que serían las tres cuestiones más importantes que tiene el diseño universal de aprendizaje. Y dado que en el primer principio sabemos que los alumnos difieren bastante en el modo de percibir y comprender la información que se les facilita, por tanto ahí interviene el diseño con nuevas formas. También las múltiples formas de expresión para darle participación al alumnado, que sería el segundo principio. Y por último, el currículum tiene múltiples formas para motivar y llamar al aprendizaje colaborativo y a la participación, ¿no? Sí, esos principios resaltan la importancia del diseño universal de aprendizaje en el contexto de la educación inclusiva. Pero yo lo he escuchado a usted ya en dos momentos de este espacio hablar del tema de la neurociencia como tal. Entonces sí me gustaría que nos ampliara un poquito qué importancia tiene la neurociencia aplicada pues al aprendizaje en el contexto del diseño universal de aprendizaje. Sí, la neurociencia, en principio, los avances reconocen tres redes neuronales. Es lo único que aporta, ¿verdad? Que es importante. Que se relacionan, obviamente, con los tres principios que hemos descrito. Una red neuronal de reconocimiento, ¿verdad? Una red estrategia y una red socioafectiva. Esas son las tres redes que de alguna manera relacionan después con el qué, el cómo y el porqué de la aprendizaje. Esa es la aportación de la neurociencia en este caso, ¿verdad? Listo, muy bien. Eso le da también una relevancia a todos los procesos cognitivos que ocurren pues en el ser humano como tal. Bueno, sí me gustaría de pronto ya con este enfoque muy explícito que usted nos ha compartido sobre lo que significa el diseño universal de aprendizaje, su objetivo, los principios que lo soportan, pero de igual manera lo que tiene que ver con el aporte de la neurociencia. Sí me gustaría que nos explicara un poco de qué manera el diseño universal de aprendizaje da respuesta a lo que antes se consideraba como las necesidades educativas especiales y que hoy desde ¿cómo diríamos? Desde otro enfoque, estamos reconociendo como que cada uno de nosotros tiene una necesidad específica que requiere un apoyo educativo diferenciado. Entonces,
de qué manera el DUA da respuesta a estas necesidades específicas. Bien, yo cuando comparto en la sala de aula con mis alumnos, ¿verdad? Pedagogía, el grado de maestro de educación infantil, de primaria, etcétera, o en los másteres de psicopedagogía, siempre les pregunto, o cuando doy alguna charla, pregunto al auditorio, a mis alumnos, ¿cuántas personas en este aula tienen necesidades educativas especiales? Entonces, levanta la mano una persona o dos, es ciega o es deficiente auditivo, lo que sea. Bien, cuando pregunto quién tiene necesidades educativas, levantan la mano algunos más. Y cuando yo les pregunto la palabra simplemente quién tiene necesidades, levantan la mano todos, incluido yo, ¿verdad? Porque todos tenemos necesidades en algún momento. La necesidad educativa, el término que nace con el informe Warnock, pues claro, ese informe lo que indica es que efectivamente hay personas que tienen necesidades diferentes, puesto que son personas diferentes. Ese, digamos, son las raíces de la diversidad, ¿verdad? La diversidad tiene, digamos, como dos dimensiones que da lugar a dos tipos de diversidad. Una, la dimensión individual, ¿verdad? Quienes somos, trasladado a la educación, sería qué habilidades tengo, qué competencias, qué ritmo de aprendizaje, etcétera, etcétera. Pero hay otra diversidad, ¿verdad? Que es la diversidad grupal que se produce no en la identidad propia, sino en la sociabilidad, cuando nos relacionamos unos con otros. Y ahí entonces es cuando sale esa diversidad grupal. La primera de ellas, la individualizada, ¿verdad? Da origen a las diferencias. Personas diferentes en cuanto al ritmo de aprendizaje, en cuanto a habilidades, etc. La otra da lugar a desigualdades en función del contexto. Hombre, mujer, rico, pobre, etcétera, etcétera. Por tanto, desde esa perspectiva, anteriormente, hace ya muchos años, pues claro, estábamos centrados en el modelo, digamos, médico-conductual, ¿verdad? Por el cual tratábamos de remediar esas dificultades. De ahí surgieron dos discursos pedagógicos totalmente divergentes. Un primer discurso centrado en las dificultades del aprendizaje, es decir, el alumno no aprende debido a su discapacidad, y un nuevo discurso que habla del potencial de aprendizaje. Es decir, el problema no está en el alumno, sino en cómo diseñamos el currículum, ¿verdad? De ahí es donde fluye el diseño universal de aprendizaje para que ese currículum sea una garantía de oportunidades para todos. Bien, ¿dónde nos encontramos ahora mismo desde el punto de vista epistemológico? Estaríamos en un modelo social de la discapacidad, ¿verdad? El modelo social lo que trata de reconceptualizar las diferencias como una problemática no individual del alumno, sino una problemática social y política. Correcto. Que atiende todas esas cosas. Claro, el modelo social contrasta con el anterior modelo de la integración, el médico-conductual, ¿verdad? Contrasta en que el foco de atención, ¿dónde se ponía? En las limitaciones funcionales de un alumno. Es sordo, es ciego, es paralítico cerebral, ¿verdad? O síndrome de Down. Y entonces ahí comenzaban a surgir todas las barreras curriculares y del entorno. Porque a veces yo hablo de que no existen personas discapacitadas, sino entornos discapacitantes, entornos que discapacitan a una persona. El enfoque social, que tiene un carácter holístico, ¿verdad? Explica de alguna manera cuáles son las problemáticas vividas por los alumnos que tienen algún tipo de necesidad educativa. Una de las estrategias que yo siempre propongo para lograr la inclusión es que los profesores hablamos mucho y escuchamos poco. Es un defecto que tenemos, ¿verdad? Y entonces tenemos que escuchar las voces de lo que nos piden nuestros alumnos, de cuáles son sus necesidades. Por tanto, la perspectiva social no niega la importancia de que tengamos que intervenir individualmente con un alumno para un tratamiento logopédico, para una cuestión. Pero
pone la atención en el empoderamiento, ¿verdad?, de la inclusión, para una sociedad que ha sido construida por personas sin discapacidad para personas sin discapacidad. Por tanto, ese modelo social, de alguna manera, hace o pone énfasis, y de ahí el diseño universal también entra, pone énfasis en tres partes, ¿verdad? El cuerpo de la persona. El cuerpo es cómo identificamos anatómicamente y fisiológicamente a una persona, ¿verdad? Pues si se sale de la norma, si no se sale, etc. Pero esas personas, en su cuerpo, también tienen habilidades que tenemos que potenciar. Segundo factor, el entorno inmediato, la familia. Por tanto, la reacción de la familia, las actitudes, cómo trabajan, cómo se relacionan con los centros educativos. Y por último, el medio, el entorno menos próximo, ¿verdad? Cómo aprendemos a través del entorno. Por tanto, el modelo social lo que pretende es evaluar la interacción entre esos tres elementos: el cuerpo, el entorno inmediato de la familia y el entorno, y el medio, ¿verdad? Bien. Espero que me haya explicado un poco. Sí, sí, muy bien, excelente. Bueno, de los aportes que acaba de hacer, pues me llama mucho la atención el habernos descrito esos tres tipos de necesidades y el ejercicio que usted hace en el contexto educativo, especialmente en su aula de clase cuando estaba con sus estudiantes. Al respecto, yo le quería comentar en medio de este espacio, pero también para las personas que nos escuchan, el término de necesidades específicas que requieren apoyo educativo diferenciado, lo encontré acuñado aquí precisamente en España durante el proceso de formación y me llamó mucho la atención porque efectivamente cada uno de nosotros, como usted lo acaba de explicar, en algún momento determinado en medio de un acto, del acto educativo, del proceso de aprendizaje, pues tiene una necesidad específica que va a requerir un apoyo educativo diferenciado y que eso no necesariamente está relacionado en términos generales con una condición especial o con una condición de discapacidad, un trastorno y demás. Y yo le quiero de pronto contar en este espacio, ya que estamos hablando precisamente de esos tres momentos que usted nos logró ilustrar muy bien. Yo estudié ingeniería industrial y estudié ingeniería industrial porque mis padres en su momento me hicieron reconocer que tenía como alguna facilidad para la parte numérica. Y yo me lo creí, que es una de las cosas también importantes en ese proceso. No tuve dificultades en términos generales en la universidad, pero hubo un curso especialmente que me dio, como dice uno coloquialmente allá en Colombia, me dio cacao en el ejercicio. Y me llama la atención también otro término que usted utilizó, el tema de los entornos discapacitantes, porque allí utilicé todo la motivación que podía tener para poder aprender las temáticas asociadas a esa materia y las condiciones no se dieron. Y me sentí frustrado en algún momento, pero bueno, pero si esto tiene un fundamento matemático, ¿por qué el cálculo general me queda fácil? ¿Por qué esto me está costando trabajo? Y al final, pues, en un espacio muy diferente al pregrado, ya en el posgrado, me tocó vivir la misma experiencia con la misma asignatura, con el mismo profesor, les recuerdo, doctor, el mismo docente, pero ya en un espacio un tanto diferente, con una colectividad diferente, con unos compañeros que apoyaron el proceso para entender lo que en algún momento me había costado dificultad, en este momento se me estaba haciendo fácil. Entonces, por eso me llama mucho la atención y el mensaje para quienes nos están escuchando y para los que nos están siguiendo por redes sociales de que todos, como decía el doctor, en algún momento podemos tener una necesidad específica que requiere un apoyo diferente para poder capitalizar ese aprendizaje como tal. Y eso no es nada extraño ni diferente a lo que nos puede ocurrir con nuestros estudiantes en el aula de clase. Entonces quise como comentarles esa experiencia muy pertinente a esos tres momentos que usted manifestó en términos de necesidades como tal. Bien, bueno, entonces retomando un poco el tema de lo que significa el diseño universal de aprendizaje, sí quería hacerle una pregunta
muy ligada pues a lo que usted considera. Si en determinado momento usted considera que el diseño universal de aprendizaje como herramienta se considera una gran apuesta para lograr modelos pedagógicos institucionales focalizados en la educación inclusiva. Sí, ya llevamos tiempo trabajando en ese tema, ¿verdad? Hace unos 5 o 6 años, en España, la Conferencia de Rectores Españoles, de Universidades Españolas, CRUE, y la Organización Nacional de Ciegos Españoles, ONCE, promueven un proceso de formación curricular para el diseño para todas las personas, ¿no? Bien. En ese sentido ya llevamos trabajando tiempo y el proceso es no que se restrinja solamente al ámbito de las facultades de educación, sino a todas las facultades, ¿verdad? Por tanto, creo que le comenté durante su estancia aquí, editamos un libro para educación, creo que se lo envié, puede, ¿no? Sí, Se lo señor. envié. Sí, señor. Bien, en ese libro lo que tratamos es de formar, en primer lugar, al profesorado para que pueda transmitir los valores de la inclusión. Pero claro, nos dimos cuenta de que en una universidad como esta, donde hay facultades de Derecho, de Ciencias Experimentales, de Ingeniería, de Educación, etcétera, no nos podíamos restringir solamente al ámbito de las facultades de educación. Y entonces se publicaron monografías en español y en inglés, no solo para educación, sino para arquitectura, medicina, ingeniería industrial, derecho, etc. De tal manera que de manera transversal la inclusión aborde a todas las carreras universitarias. Eso en el ámbito formativo. Y eso nos llega después al ámbito de la pirámide de lo que es la escuela básica, ¿verdad? Y la escuela media o la preescolar. Todo tiene que comenzar. Pero claro, básicamente entendemos que si aquí estamos formando a los futuros profesores, ellos son los que luego tienen que llevar el mensaje a la escuela básica, ¿verdad? Bien, esa estructura a la que se ha referido del apoyo, ¿verdad? En España, en Europa, se ha vivido en diferentes momentos, ¿verdad? No significa, yo no estoy muy de acuerdo de que una persona necesite apoyo diferenciado, porque entonces estamos excluyendo. Aquí, hace años, las estructuras de apoyo eran un espacio fuera del aula ordinaria, donde iban a aprender alumnos, no solo que tuvieran una deficiencia, sino pues que alumnos con retraso madurativo o con algún problema de aprendizaje. Entonces lo que hacíamos era poner un profesor de apoyo en un aula aparte y allí iban los niños. Los niños se sentían obviamente totalmente excluidos del proceso. Porque luego cuando regresaban a su aula regular no sabían por dónde iba el profesor. Entonces yo implementé hace años lo que se llama per tutoring, es decir, una doble tutoría, de tal manera que los profesores de apoyo no estuvieran en un aula aparte, sino que estuvieran junto al profesor tutor en su aula de referencia regular. En este caso, claro, cuando hablamos de atención diferenciada, estamos hablando de currículos diferentes, de currículos paralelos. No es ese el sentido. El sentido sería, hay un gráfico, yo lo explico bien, partir de un currículum común para todos, ¿no? El mismo para todos, no uno para uno y otro para otro. Y dentro de ese currículum común para todos podríamos establecer, mediante mecanismos de adaptación, un currículum diferente o distinto, pero dentro de lo común para algunos. E incluso podríamos llegar a un currículum individualizado para una persona, pero también dentro de lo común. Ahí es donde está la clave. Porque el diseño universal lo que pretende desde esa perspectiva es que todos puedan participar del mismo proceso y trabajar colaborativamente, ¿verdad? Entonces, claro, esa situación nos permite
no aislar, no separar, ¿verdad? El currículum es una gran oportunidad para, de alguna manera, practicar la equidad en el aprendizaje, darle a cada uno lo que necesita en su momento. No todos tienen por qué estar igual, ¿verdad? Y claro, la discapacidad es un concepto que ha evolucionado mucho, ¿verdad? Entre las personas, las barreras del entorno, las actitudes. Una cuestión importante que tenemos que trabajar es la actitud. Si usted cree en esto o no cree, ¿verdad? Porque si no cree, difícilmente podrá. Hoy día ya hemos avanzado bastante, es decir, que reconocemos las diferencias de las personas a nivel social y a nivel educativo. Otras cosas son las prácticas educativas en las aulas, ¿verdad? Donde todavía hay procesos de segregación. Así es, sí, señor. Estamos totalmente de acuerdo y a eso es a lo que hay que trabajarle. Hay que trabajarle a lograr la verdadera inclusión de nuestros estudiantes. Ya pasamos la etapa de la segregación hace muchos años y no podemos estar insistiendo en una práctica que no dio los resultados que aspiraban que diera en el contexto educativo. Doctor, bueno, este espacio tan enriquecedor, lo que nos genera generalmente una lástima es que se nos acorta muy rápido y esta media hora se hace muy rápida y por eso es importante estas preguntas últimas que le voy a hacer muy relacionadas pues a los profesores que nos están escuchando y a esos profesionales de apoyo que de igual manera se comprometen en la formación integral de nuestros estudiantes. ¿De qué manera la implementación del diseño universal de aprendizaje enriquece las prácticas de enseñanza en la educación inclusiva? Enriquece en el sentido de que marca una serie de pautas, ¿verdad?, para todo el propio proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, el establecimiento de diferentes canales para presentar la información, no solo a través de un libro de texto, no solo a través de un slide, diferentes canales. Igualmente permite o facilita la expresión, la respuesta de todos los alumnos a ese proceso de enseñanza-aprendizaje, a cómo está aprendiendo, y porque permite la adaptación in situ, no a posteriori, sino en el momento, ¿verdad?, en el sentido de que es un proceso y por tanto es muy importante. Y en tercer lugar, porque favorece mucho el trabajo en equipo, los grupos de trabajo por proyectos, etcétera. Da múltiples fórmulas para poder desligarnos, ¿verdad?, de esa enseñanza pegada a algunos materiales curriculares, ¿verdad? En algunas ocasiones yo he preguntado a muchos profesores, ¿quién enseña? ¿El libro o usted? Porque claro, en el momento que tenemos un material curricular al que todos deben de ajustarse, hay algunos que salen fuera de ese contexto, ¿verdad? Si uno ve un libro de texto, hemos analizado muchos textos donde pone una parte teórica donde se explica una temática con mayor o menor acierto en la presentación, y después hay una serie de actividades que son iguales para todos, cuando todos son diferentes. Y por tanto, lo que nos tiene que permitir este diseño es que haya multiplicidad de actividades, ¿verdad?, para que las puedan realizar todos. Unos harán una y otros harán otra. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Supongamos que estamos aprendiendo a sumar. Un concepto matemático, ¿verdad? La suma. De alguna forma, no todos los alumnos tienen que aprender al mismo nivel. Habrá alumnos que puedan sumar grandes cantidades y otros que solamente sumarán un número de un dígito menor que 10. Es decir, 2 más 2. Pero está sumando. Igual que el que suma 1.000.000 más 325.000. ¿Verdad? Entonces, luego permite también que aprendamos las cosas de otra manera, ¿verdad? Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo. Yo le pregunto siempre a mi alumno, ¿usted cómo aprendió a multiplicar? La tabla de multiplicar. De memoria, ¿verdad? Cantando. 8 por 1, 8, 8 por 2. Bien. Y entonces,
no, la mayoría de las familias y de los alumnos decían que lo más difícil era a partir del 8. Y yo le preguntaba a esta familia, bueno, ¿usted sabe la tabla de multiplicar del 2? Sí. 2 por 8, 16. Y 8 por 2, la reversibilidad, igual, ¿verdad? Entender que no es una cuestión memorística, sino de comprensión. Por eso hay que presentar la información de muchas formas y de muchas maneras, ¿verdad? Esa es una cuestión muy importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Presentar la información, la percepción que hace el alumno de la información por diferentes canales, no siempre el mismo. Y sobre todo, darle capacidad de que exprese lo que ha aprendido. Porque a veces dejamos lo que ha aprendido simplemente para una evaluación a ver el nivel de conocimiento. Y hoy, en la enseñanza por competencias que ya llevamos tiempo trabajando, sabemos que hay como tres partes fundamentales. El saber, es decir, enseñar los hechos, los conceptos y los principios. El saber hacer, saber las estrategias, ¿verdad? La parte procedimental, los procedimientos, y el saber ser, es decir, cómo uno aprende a ser persona. Esas tres componentes los tiene perfectamente delimitado el diseño universal de aprendizaje. Muy bien, doctor, excelente, excelente confirmación de esa pregunta muy relacionada con la práctica pedagógica de los docentes. Por eso quiero cerrar este conversatorio con una pregunta a nivel de recomendación para los profesores de Colombia que nos están escuchando de manera muy particular y muy relacionada con el uso del diseño universal de aprendizaje en el aula de clase. ¿Qué recomendaciones les daría de manera muy particular a nuestros docentes? Bien. Yo hace tiempo que trabajo con los futuros docentes un modelo de formación en competencias docentes para el diseño universal de aprendizaje. Y no quiero conseguir grandes cosas. Quiero conseguir solo 5 cosas en esa formación, lo que recomiendo a los profesores. En primer lugar, el profesor debe de ser o aprender a ser un diseñador de escenarios de aprendizaje. ¿Cómo se diseña el escenario? No el aprendizaje en sí. El escenario, el proceso, la experiencia de aprendizaje que sean significativas. Si es capaz de diseñar un buen escenario en el aula, tendremos mucho que conseguir. Segundo, obviamente necesitamos un profesor experto en su disciplina académica. No un experto en atención a la diversidad, experto en su disciplina. En tercer lugar, un facilitador y un guía del proceso de aprendizaje centrado en el desarrollo integral del alumno, que evite situaciones de exclusión. Un evaluador, en cuarto lugar, del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno y de su actividad docente, ¿verdad? Que de alguna manera le permita acceder a grados de responsabilidad en su proceso, ¿verdad? Y, por último, un docente que sea consciente y activo en el constante proceso, ¿verdad?, de inclusión en la educación, ¿verdad? Un contexto intercultural en el que vivimos necesita de un profesor con estas características. Obviamente habrá otras, que son el formar un profesional libre, independiente, autocrítico, formado en el trabajo colaborativo, etcétera, etcétera. Pero ese diseñador de escenario en un proceso es fundamental para mí. Listo, muy bien. Yo creo, doctor, que esos 5 elementos que nos ha mencionado van a tributar de manera significativa en esos resultados en el marco de una educación inclusiva. Sí soy muy, muy positivo en el sentido de que esas recomendaciones las vamos a tener muy en cuenta, las vamos a poder socializar y vamos a después en alguno de otros escenarios poderle comentar los resultados en ese sentido. ¿Le parece bien? Muy bien. Bueno, listo. Entonces quedamos ahí comprometidos y amarrados
con esta parte Quedamos última compromisos. que usted nos acaba de recomendar de manera muy especial. Doctor, queremos aprovechar una vez más para agradecerles el haber compartido este espacio con nosotros, de estar dispuesto pues a darnos toda esta información que es de gran importancia en el contexto de una educación inclusiva como es precisamente el diseño universal de aprendizaje. Le deseamos un feliz día y bueno, vamos a estar en otros escenarios en contacto, especialmente en procesos investigativos a los cuales les voy a compartir a los docentes de Colombia, especialmente de la región Caribe colombiana, desde donde estamos operando, para tratar de apoyar en la medida de las posibilidades esta dinámica que significa la educación de todos y para todos. Muchas gracias una vez más por habernos acompañado en este espacio. Muchas gracias y un cordial saludo, un fuerte abrazo para todos. Bueno, listo, ok, muy bien.